nuestras investigaciones posteriores nos dimos cuenta de que no todo era tan sencillo. Resulta que, además de las radiaciones conocidas, térmica, electromagnética, rayos X y otras, el cerebro humano es capaz de generar, transmitir y percibir otro tipo de radiación completamente diferente. Se trata de ondas especiales, inexploradas por la ciencia. El trabajo de las neuronas del cerebro de cada persona es único e inimitable. Al igual que una huella dactilar o una retina, la huella neuronal del cerebro es única para cada individuo. No puede confundirse con ninguna otra huella. Es posible, en determinadas condiciones, registrar esta radiación específica procedente de las neuronas del cerebro humano. Y, como resultó, es imposible apantallar esta señal. Con cada experimento posterior nos asombraba la inmensidad de horizontes y perspectivas inexploradas que se abrían ante nosotros. Uno de los hechos más fascinantes, que también fue establecido gracias al dispositivo pirámide, es la posibilidad de aumentar la energía interna de una persona, como resultado de lo cual se observa un aumento de la electricidad estática. Este experimento también se llevó a cabo públicamente, se grabó en una cámara de video, y este video está disponible para el público en general. Durante este experimento, una persona permaneció dentro del dispositivo pirámide con unos ajustes específicos de toros durante un cierto periodo de tiempo. Después, tras salir del dispositivo, tocó el cristal de un acuario con las manos. El acuario estaba lleno de agua, y en su interior había 2 electrodos conectados a un voltímetro. En el momento en que las manos del operador tocaron el acuario, 2,66 выдала. el voltímetro indicó claramente un aumento de la tensión. Desde el punto de vista de la física moderna, esto es imposible, pero decenas de personas lo vieron y quedó grabado en una cámara. Este experimento se ha repetido muchas veces, pero aquí hay que señalar que no todas las personas pudieron mostrar tal resultado. Llegamos a la conclusión de que las cualidades personales del operador influyen en los resultados. La persona tocó el vidrio, que es un aislante eléctrico. Los electrodos del voltímetro estaban confinados en agua, y sin embargo todos nosotros observamos el resultado. Las leyes de la física también dicen que el cuerpo humano no es capaz de acumular electricidad en tales cantidades, pero lo que hemos registrado es un hecho. Se nos ofreció una hipótesis que explica plenamente todos estos fenómenos. Les invitamos a echar un vistazo a varios artefactos que han encontrado nuestros voluntarios. Estos son los ejemplos más conocidos y sencillos. Como pueden ver, ilustran claramente la discreción de nuestro mundo. ¿Y de qué está hecho el mundo más allá del nivel cuántico? ¿Nada especial? Bueno, no es nada especial hasta que conoces los detalles. Así que ahora vamos en orden. ¿Cuál es nuestra hipótesis de la estructura del mundo? La ciencia moderna sabe que todas las sustancias están formadas por moléculas y átomos. Los núcleos atómicos están formados por protones y neutrones, que a su vez están formados por quarks. Se cree generalmente que los quarks son las partículas más pequeñas, junto con los leptones, electrones y neutrinos, y que carecen de estructura. Nuestra hipótesis dice que los leptones y los quarks tienen una estructura. Constan de ciertas energías, ondas. Según nuestra hipótesis, un leptón y un quark representa un estado enrollado de ondas elásticas cortas. ¿Qué es esto? Asociativamente, se puede comparar con un enredo de serpientes entrelazadas entre sí. Cada enredo es la partícula más pequeña, un quark o un leptón, mientras que cada serpiente del enredo es un tipo diferente de energía. Cuando las serpientes están enrolladas, observamos una partícula. Cuando, bajo ciertas condiciones, un enredo se desenreda y las serpientes se alinean linealmente una tras otra, observamos una onda, es decir, un estado ondulatorio de la misma partícula. Esto queda claramente demostrado por el experimento de la doble rendija, en el que una onda pasaba a un estado de partícula al cambiar las condiciones, en presencia de un observador. En esencia, el enredo entrelazado es el nivel cuántico, el nivel de manifestación de las partículas, mientras que las ondas elásticas cortas, las serpientes que lo componen todo, representan el nivel más allá del cuántico. Sabemos que ya en el nivel cuántico, las leyes de la física clásica dejan de funcionar, pero en el nivel más allá del cuántico, todo es radicalmente distinto. Todo el mundo más allá del cuántico está lleno de ondas elásticas cortas, serpientes, es decir, diferentes tipos de energías. Cuando las serpientes se entretejen en un enredo, lo invisible se hace visible. Este es el proceso del mundo cuántico. Cada uno de estos enredos no es más que la partícula más elemental del mundo material. En
En el mundo más allá del quantum hay muchos tipos de energías, es decir, serpientes. Asociativamente se puede imaginar que tienen diferentes patrones, colores y grosores. Algunas son venenosas y otras no. Las combinaciones de estas energías, es decir, las ondas cortas y elásticas o serpientes, constituyen todas las ondas conocidas por la ciencia actual, electromagnética, térmica, etc. En otras palabras, cualquier onda es discreta en su verdadera naturaleza, porque consiste en una multitud de cortas ondas elásticas, serpientes. Ninguna de las serpientes desaparece jamás, solo se transforma de un estado a otro. Además, todos los objetos materiales están formados por enredos de serpientes como las partículas materiales más pequeñas. Cada serpiente de un enredo es portadora de cierta información, un código. Dependiendo de la combinación de serpientes en una partícula, se forma una u otra materia con determinadas propiedades en el mundo material. Las características de un objeto material y todos los procesos que ocurren en él se forman en el nivel más allá del cuántico, es decir, la información contenida en una partícula en el nivel más allá del cuántico determina lo que esta partícula crea, una pelota o un perro. Si descomponemos un enredo de serpientes en un estado lineal, todas las serpientes se alinearán en una secuencia estricta, y esta secuencia es muy importante, como en el ADN. Cada fragmento está en su sitio. La primera serpiente de la secuencia tiene un papel específico. Es la portadora de la información sobre todo el enredo y lleva el código principal del programa. Comprender cómo está organizado el mundo a un nivel más allá del cuántico y que todo está formado por ondas cortas y elásticas nos ha llevado al hecho evidente de que existen muchos más tipos de energías en el mundo de lo que se cree comúnmente hoy en día. La física moderna identifica solo 6 tipos, mientras que nosotros hemos llegado a la conclusión de que existen al menos 32. Curiosamente, esto también está respaldado por hechos históricos. Nuestros voluntarios encontraron referencias al uso de al menos 32 tipos de energía en la antigüedad. Por paradójico que pueda parecer, toda esta información, que es nueva para nosotros, ya se conocía en la antigüedad, y muchos artefactos de todo el mundo así lo demuestran. Veamos algunos de ellos. ¿Comprenden ahora qué significado especial tienen? Las serpientes y los enredos de serpientes no eran representaciones casuales. Eran un ejemplo asociativo para explicar la estructura de la materia en el nivel más allá del cuántico, así como las formas de manipularla. También hablaremos de eso, pero un poco más tarde. Hasta la fecha, este conocimiento se ha perdido en su mayor parte. Y es una lástima, porque sería de gran utilidad para los científicos modernos que durante décadas han estado luchando con cuestiones que pueden explicarse fácilmente mediante esta hipótesis. Tomemos como ejemplo el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más potente del mundo. ¿Qué ocurre allí? Para estudiar procesos en el micromundo, los científicos utilizan campos electromagnéticos para acelerar dos haces de partículas cargadas, por ejemplo protones, a enormes velocidades en el colisionador, y luego las hacen colisionar. Como resultado, tras la colisión, los científicos observan la formación y dispersión de partículas mucho más grandes y con una masa total mucho mayor que la que tenían antes de la colisión. Y la ciencia no puede explicar este fenómeno. Es como si dos pelotas de tenis chocaran entre sí y su colisión produjera un montón de pelotas de baloncesto dispersas. ¿Cómo puede ser esto posible? Es muy simple. Todas estas partículas no son más que serpientes en estado enrollado. La energía que la acelera, la onda electromagnética, es también serpiente, solo que no en estado enrollado, sino lineal, en estado de onda. Así, en el colisionador no solo chocan dos partículas, sino miles y miles de millones de serpientes en estado de ondas, que se transforman en estados enrollados durante la colisión. Estos estados enrollados son precisamente lo que captamos como un montón de partículas en dispersión. Así,
La hipótesis da respuesta a cómo dos partículas pequeñas pueden formar otras nuevas que las superan en volumen, tamaño y masa. En nuestra lógica habitual parece imposible que algo más grande pueda surgir de algo más pequeño. Es como cuando Jesucristo alimentó a más de 4.000 personas con solo 7 panes y unos pocos peces, e incluso sobró algo. Hizo más con menos. Para nosotros se percibe como un milagro. Pero nuestra hipótesis explica exactamente cómo ocurre esto a nivel cuántico y más allá del cuántico. El misterioso nacimiento de partículas virtuales en el vacío físico puede explicarse de forma similar. ¿Cómo surge un par partícula-antipartícula del vacío y, al cabo de poco tiempo, vuelve a desaparecer? La respuesta es sencilla. Las cortas ondas elásticas, serpientes que llenan el vacío simplemente se mueven desde el nivel más allá del cuántico hacia el mundo cuántico, formando estados enrollados, las mismas partículas que podemos observar. De hecho, el mundo entero está hecho de serpientes. No hay lugar donde no existan. Como suele decir, no hay un solo lugar en todo el universo donde la aguja más fina no se tope con algo. Consideramos otro ejemplo. En física cuántica existe un fenómeno conocido como partículas entrelazadas. Dos partículas pueden estar en diferentes bordes del universo e interactuar entre sí sin pérdidas de tiempo. Un cambio en el estado de una partícula provoca instantáneamente un cambio en el estado de la otra. ¿Cómo es esto posible cuando la física moderna dice que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz? Es una pregunta que ha llevado a la ciencia moderna a un callejón sin salida. Los científicos no tienen respuesta, pero en realidad la respuesta es sencilla. En el nivel más allá del cuántico, todas estas partículas están situadas unas junto a otras y conectadas por una única serpiente. No existe el concepto de distancia, velocidad o tiempo en el mundo más allá del cuántico. Allí funcionan leyes completamente distintas. Por ejemplo, en el mundo material, una de las partículas interconectadas puede estar en nuestras manos, mientras que la otra puede estar en un grano de arena en la orilla del océano de otra galaxia. Mientras tanto, en el nivel más allá del cuántico, ambas partículas están a una distancia de una sola serpiente y no hay tiempo ni espacio entre ellas. Puede haber muchas más de dos de estas partículas entrelazadas y todas ellas intercambian instantáneamente una enorme cantidad de información entre sí. En otras palabras, la materia del universo interactúa constantemente. Otro fenómeno cuya naturaleza explica nuestra hipótesis es la electricidad. Hoy en día todos usamos electricidad. Sabemos que hay corriente continua y alterna, que hay ondas electromagnéticas y electricidad estática. Pero lo que es la electricidad en su esencia, la ciencia moderna no puede explicarlo. Por ejemplo, la electricidad estática. Cada uno de nosotros la experimenta en la vida cotidiana al cepillarse el pelo. Tanto el pelo como el peine son dieléctricos. Cuando nos pasamos un peine por el pelo, desenredamos algunos enredos de serpientes y creamos otros nuevos, liberando así serpientes. Los enredos del peine se entrelazan con los del pelo. De ese modo, se forman serpientes conjuntas. Esta manifestación cuántica es precisamente el electromagnetismo, que atrae los cabellos hacia el peine. Comprendiendo estos procesos incluso a un nivel tan elemental, ya podemos dar respuesta a muchos enigmas de la ciencia moderna. Por ejemplo, tomemos una máquina electrostática. Hay una paradoja asociada a ella, que es un enigma irresoluble. Cuando los discos de una máquina electrostática giran, se produce una potente chispa entre los dos electrodos solo cuando hay esferas metálicas unidas a sus extremos. Si se quitan estas esferas, no habrá chispa entre los electrodos o será apenas perceptible. Pero si, a modo de comparación, se conecta a los electrodos de una máquina electrostática un aparato que funciona con una batería o una toma de corriente doméstica, aparece una chispa igual de fuerte tanto con las esferas como sin ellas. Esto indica que la corriente eléctrica generada por la máquina electrostática no es capaz de provocar una descarga potente sin las esferas, y que la corriente de la batería es capaz de provocar la misma descarga con o sin las esferas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos corrientes? La diferencia es que se trata de distintos tipos de electricidad y difieren no solo en sus características externas, difieren en el nivel más allá del cuántico. Y nuestra hipótesis justifica en profundidad la naturaleza de la electricidad y sus diferentes tipos. ¿No les recuerda a nada? Es un buen ejemplo para la gente pensante. Gracias a la hipótesis del estado enrollado de las ondas cortas, comprendemos que la electricidad son las mismas serpientes en estado enrollado o lineal. Hay muchos tipos de electricidad.
Están determinados por el predominio de uno u otro tipo de serpientes en su secuencia lineal. Por ejemplo, cuando te peinas el pelo, se genera electricidad estática, que está representada por un determinado tipo predominante de serpientes. Cuando los imanes giran, es otro tipo. En los enchufes domésticos, la corriente alterna es el tercer tipo de serpientes. En las baterías, la energía de las reacciones químicas es el cuarto tipo. En una máquina electrostática es el quinto, y así sucesivamente. Y nótese que todos los tipos de electricidad, al igual que el campo magnético, tienen la misma primera serpiente en el estado lineal, que lleva la mayor parte de la información. Nos reservamos el derecho de explicar la comprensión del funcionamiento de la electricidad a quienes investiguen más sobre este tema. Nos hemos limitado a dar una asociación e invitamos a quienes deseen comprender el tema a que lo investiguen por su cuenta. Veamos ahora, desde la perspectiva del mundo más allá del cuántico, qué ocurre en una máquina electrostática cuando se utiliza diferentes tipos de electricidad. Al girar los discos de la máquina electrostática, los cepillos rozan sus superficies. Como resultado del proceso de fricción, los enredos de las serpientes se desenredan y forman un campo electrostático. Algunas de las serpientes comienzan a moverse a lo largo del conductor, como si lo hicieran a lo largo del cauce de un río, formando un movimiento dirigido de las serpientes a lo largo de los electrodos. Mientras haya electricidad estática, no hay enredos, solo un flujo de serpientes. Y para que aparezca una descarga, es decir, para que las serpientes interactúen, hay que crear unas condiciones en las que puedan volver a juntarse en enredos. Esas condiciones las crea la forma de una esfera. Al fluir alrededor de una esfera en los extremos de los electrodos, las serpientes se enrollan sobre sí mismas, lo que contribuye a la formación de enredos. En el espacio que rodea a las esferas metálicas, las serpientes y los enredos comienzan a acumularse. Las serpientes de los enredos de un lado comienzan a aferrarse a los enredos del otro lado y se produce su colisión masiva. Como resultado, los enredos se desenredan y las serpientes se liberan. Esta es la descarga que observamos. Vemos una chispa, se emiten ondas en el rango óptico y oímos un chasquido agudo, una onda de choque sonora. Todas estas manifestaciones surgen como resultado de la interacción entre las serpientes, simplemente pasan de un estado a otro. Por consiguiente, cuando no hay esferas metálicas en la máquina electrostática, las serpientes que fluyen a lo largo de los electrodos no pueden formar muchos enredos, por lo que simplemente pasan volando sin interactuar entre sí. Pero en las baterías y los enchufes domésticos hay otro tipo de electricidad. Allí, los enredos se mueven junto con las serpientes en un estado lineal e interactúan entre sí instantáneamente. El estado enredado se interrumpe y observamos una descarga y los fenómenos que la acompañan. Por lo tanto, este tipo de electricidad no necesita esferas metálicas para formar enredos, porque en realidad fluye en forma de enredos. Así, entendemos que la forma de una esfera crea las condiciones necesarias para la transformación del estado lineal de las serpientes en un estado enrollado. Es decir, de hecho, la forma de una esfera o de una cúpula crea las condiciones para acumular energía. ¿No les recuerda a nada? Si han notado la similitud con las cúpulas de los edificios religiosos, no se equivocan. Antiguas leyendas cuentan que los primeros templos con cúpula fueron construidos hace más de 24.000 años por representantes de una raza extraterrestre, conocida como los Apexianos. También crearon la primera religión y las primeras estructuras en forma de cúpula con el propósito de recoger energía de los humanos, lo que se conoce como Bril. La gente se reunía en estos templos y rezaba a los apexianos como a dioses. Se trataba de un proceso similar al que hemos visto en las esferas de la máquina electrostática, donde se acumulaba electricidad estática. En los templos, la energía de la gente, Bril, fluía a través del edificio hacia las cúpulas, se acumulaba allí, se transformaba en un estado enrollado y se transmitía a los apexianos. Los apexianos construían estructuras de diversas formas para acumular energía. Podían ser estructuras piramidal, o torres con cimas piramidales o abovedadas, terminadas con una aguja piramidal. Muchas de esas estructuras antiguas se consideran lugares de poder. La paradoja es que esos eran lugares donde el poder era quitado, no dado. También es bastante interesante que, al día de hoy, estas formas de estructuras se utilicen principalmente para lugares donde se reúnen masas de personas, se toman decisiones y se producen estallidos emocionales. Si quisieras contar la historia que acabas de escuchar en forma de cómic, ¿cómo la dibujarías? Te mostraremos un antiguo artefacto que representa este proceso en forma de cómic. Vemos la estructura de un templo con un portal encima, y un platillo volante en la parte superior indica que es extraterrestre. En aquellos tiempos, la gente no podía conocer tales tecnologías. A la izquierda podemos ver personas y una indicación de que están regalando su energía. Esto se muestra en forma de serpientes que se alejan volando. A la derecha, vemos dos planetas y debajo de ellos, representantes de una raza extraterrestre, los apexianos, que reciben energía de los humanos.
y se muestra claramente que los humanos alimentaban no solo a los apexianos, sino también a representantes de otras razas extraterrestres. Hasta el día de hoy, a través de nuestros templos, alimentamos a criaturas desconocidas en el universo. Si alguno de ustedes duda de que aún hoy las adoramos, no debería hacerlo. Lo que es desconocido para nosotros no lo es para los sacerdotes, y esta información no tiene nada que ver con ningún sentimiento o emoción religiosa. Esta información trata de la física de los procesos. Así, nuestra hipótesis abre un nuevo enfoque no solo a la física, sino también a la historia de nuestra humanidad, y revela ciertas condiciones